Parte 2. El mundo como laboratorio distópico. Capítulo 8. Tecnologías de control. 8.1. La tecnología como instrumento de control, cuando el amo se viste de progreso. Durante siglos, la humanidad temió al látigo, al cepo, al fusil. Las cadenas eran visibles, toscas, de hierro. El poder se ejercía con brutalidad directa y la opresión era algo que se podía palpar, que se denunciaba con rabia, que despertaba rebeliones. Pero ahora, en el siglo XXI, el poder ha cambiado de forma. Ya no necesita gritar, ni amenazar, ni mostrar los dientes. Porque ha aprendido a seducir. Ha aprendido a ser deseado. Y lo ha logrado a través de la tecnología. Vivimos rodeados de pantallas, dependemos de algoritmos, respiramos datos. Y sin darnos cuenta, hemos entregado nuestra libertad a cambio de comodidad. Hemos abrazado voluntariamente el dispositivo que nos observa, nos escucha, nos analiza, nos sugiere qué pensar, qué sentir, qué comprar, qué odiar y a quién amar. Lo llamamos avance. Pero es servidumbre decorada con iconos de colores. El teléfono inteligente, ese pequeño oráculo que nunca se apaga, se ha convertido en nuestra nueva extremidad. Una extensión de tu ser, sí, pero también una extensión de los sistemas de poder influyendo sobre de ti, a cada instante. Porque todo lo que hacemos, decimos, buscamos, deseamos, queda registrado. Somos sujetos de una vigilancia permanente que ya no necesita cámaras visibles ni agentes secretos. Basta con que aceptemos los términos y condiciones. Y en la gran mayoría de los casos los aceptamos, sin leer, sin entender, sin cuestionar. Porque queremos seguir conectados, entretenidos, localizados, disponibles. La tecnología nos prometió libertad, pero nos ha dado adicción. Nos prometió conexión, pero nos ha aislado. Nos prometió conocimiento, pero nos ha saturado de información irrelevante. Y en medio de todo eso, el yo profundo se ha ido desdibujando. El control ya no se ejerce desde los despachos sombríos de dictadores torpes, sino desde los servidores de empresas brillantes, con logos amigables y discursos progresistas. Nos dicen que lo hacen por seguridad, por eficiencia, por nuestra salud. Y mientras tanto, recogen cada pulso, cada gesto, cada clic. Ya no hace falta censura violenta. El algoritmo se encarga de silenciar lo incómodo. De enterrar lo verdadero. De amplificar lo superficial. La inteligencia artificial no solo aprende de nosotros, nos redirige, nos moldea, nos entrena. Es el nuevo pastor, y nosotros el rebaño digital que sigue su voz sin saber quién la programa. Pero, ¿y quién la programa? Empresas sin rostro, gobiernos ocultos tras discursos democráticos, élites tecnocráticas, pero los verdaderos dueños del sistema son los que ejercen y dirigen la voluntad de millones de personas, pues han encontrado en los datos el oro del siglo XXI. Porque ya no necesitan controlar los recursos materiales si pueden controlar la mente de los consumidores. El poder ya no consiste en poseer territorios, sino en administrar subjetividades. El ciudadano moderno no teme a un Estado opresor, teme quedarse sin batería. Teme perder la señal. Teme ser desconectado. Porque su identidad, su trabajo, sus relaciones, incluso su autoestima, están ahora ancladas al mundo digital. Sin tecnología, no sabe quién es. Y eso lo convierte en esclavo. Y el próximo paso ya ha comenzado. La biometría, el reconocimiento facial, el rastreo de emociones, el pasaporte digital, los sistemas de crédito social importados de laboratorios sociales como China y adaptados con sutileza en Occidente. Todo camina hacia una forma de vigilancia total, personalizada, casi imperceptible, pero total. Hablan de ciudades inteligentes, de soluciones digitales para la salud, de sociedades sin efectivo. Pero detrás del lenguaje encantador hay un proyecto más oscuro, una humanidad completamente predecible y controlable. Sin margen para el error, sin zonas grises, sin anonimato, sin rebeldía. Todo medido, todo registrado, todo optimizado, todo vigilado. Y lo más escalofriante, lo pedimos, lo aplaudimos, lo celebramos. Aceptamos que nos rastreen si con eso funcionan las aplicaciones. Aceptamos que filtren lo que vemos y con eso nos sentimos menos aburridos. Pedimos que nos corrijan, que nos recomienden,
que nos dirijan. Hemos confundido tecnología con sabiduría, automatización con verdad, conectividad con sentido. Pero una sociedad completamente digitalizada es también una sociedad completamente controlada y vulnerable. ¿Qué pasa si un día el sistema decide que tu comportamiento no es aceptable? ¿Si tus opiniones son catalogadas como extremas? ¿Si tu perfil digital es bloqueado? ¿Si tus cuentas bancarias son congeladas? ¿Qué serás entonces si todo lo que eres depende de un código, de un servidor, de una nube? ¿Quién te defenderá si ya no tienes comunidad real? ¿A quién recurrirás si incluso tu indignación es monitoreada? La tecnología, en su núcleo más profundo, es neutral. Pero su uso no lo es. Y hoy, se está usando para construir una prisión invisible. No de barrotes, sino de datos. No de muros, sino de hábitos inducidos. No de soldados, sino de interfaces amigables. Y mientras tanto, se evapora lo humano. Porque lo humano necesita privacidad, pausa, silencio, error, cuestionar, disentir, misterio. Necesita el derecho a desaparecer por un rato. A equivocarse para aprender. A pensar y expresarse sin que lo etiqueten. A amar sin que lo midan. A vivir sin que lo cuantifiquen. En los próximos capítulos hablaremos de cómo este entramado de control se complementa con el sistema económico y político actual, un capitalismo de vigilancia que ha aprendido a lucrar no solo con lo que haces, sino con lo que eres. Con tus miedos, tus preferencias, tus debilidades. Hablaremos del sistema de crédito social, del transhumanismo, y del sueño último del poder, no solo controlar al cuerpo, sino anestesiar y esconder el alma. 8.2. Normalización del control digital. Años atrás, hablar de vigilancia total parecía propio de novelas distópicas. Hoy, es simplemente parte de nuestra rutina. Lo que comenzó como una herramienta para mejorar la experiencia del usuario, se ha convertido en el panóptico perfecto, un sistema de observación invisible, constante y voluntario. La tecnología digital, que alguna vez fue símbolo de libertad y empoderamiento individual, se ha transformado en el instrumento más eficaz de control social. Y lo más inquietante no es su existencia, sino su total aceptación. Vivimos en una era donde el control ya no se impone, se elige. Todos llevamos un dispositivo en el bolsillo que conoce más de nosotros que nuestras propias familias. El móvil no es solo un teléfono, es un rastreador, un micrófono, un recolector de datos, un medidor de hábitos, un diario íntimo digitalizado. Y nadie nos obligó a usarlo. Lo aceptamos felices, convencidos de que era la puerta a una vida más rápida, más conectada, más libre. Las cámaras de reconocimiento facial se instalan en estaciones y aeropuertos bajo la excusa de la seguridad. Las apps de salud registran nuestros pasos, sueño, pulso, peso y estado de ánimo. Los teléfonos y coches inteligentes conocen nuestros recorridos, horarios, preferencias musicales y destinos favoritos. Y los asistentes virtuales nos escuchan, nos aconsejan y nos venden. Todo con nuestro consentimiento. Pero ese consentimiento está viciado. No es libre. Está basado en la ignorancia, en la comodidad, en la falsa premisa de que no tengo nada que ocultar. Y esa es la trampa más eficaz del nuevo régimen, lograr que el esclavo ame sus cadenas. En este nuevo paradigma, el control ya no es represivo sino seductor. No se impone desde afuera, sino que se internaliza. Se vuelve parte de nuestra cotidianidad hasta que deja de notarse. Como el aire en una habitación, está ahí, pero no lo ves. Como el algoritmo que decide qué lees, qué ves, qué piensas y hacia dónde debe dirigir tu comportamiento. Y cuando la vigilancia es constante, la autocensura se vuelve reflejo. Cuando sabes que todo puede ser visto, dicho, analizado o compartido, entonces cambias, te moderas, evitas. Eliges la tendencia. El pensamiento se vuelve prudente, predecible, adaptado. Así opera el control digital, no castiga, moldea, manipula. Así se va gestando la arquitectura de la obediencia, donde todo está diseñado para eso, para crear ciudadanos obedientes, dóciles, felices de ser medidos. El sistema no necesita espiarnos con violencia si puede hacerlo con eficiencia y seducción. Cada clic, cada búsqueda, cada palabra dicha a un asistente virtual es una confesión voluntaria.
Somos los únicos prisioneros que construimos nuestra celda con entusiasmo. Y así, la vigilancia se vuelve parte del tejido social. Ya no la cuestionamos. La exigimos. Queremos cámaras en las calles, controles en los accesos, algoritmos que decidan por nosotros, notificaciones que nos recuerden lo que somos. El ciudadano del siglo XXI no quiere libertad, quiere comodidad. Pero toda comodidad tiene un precio. Y, el de esta era, es altísimo, se llama libertad interior. Historia de transición. Elena tenía 35 años, trabajaba desde casa y había montado su pequeño negocio online de productos artesanales. Todo parecía ir bien. Cada pedido que le llegaba era gracias a una plataforma digital que le daba visibilidad, medios de pago, logística y hasta sugerencias de precios. Solo debía seguir las recomendaciones del algoritmo. Al principio lo agradecía. Le parecía casi mágico cómo su tienda subía de posición en los buscadores, cómo sus productos se promocionaban solos. Pero con el tiempo, Elena comenzó a notar algo extraño. Si no invertía en publicidad dentro de la plataforma, desaparecía. Si respondía a un cliente con una frase fuera de tono, según las normas de conducta, su tienda era penalizada. Si un comprador dejaba una mala reseña, aunque fuera injusta, su puntuación bajaba y sus ventas se esfumaban. Empezó a vivir pendiente de estadísticas, de palabras clave, de reseñas, de su reputación digital. Dormía menos, sonreía menos. El negocio era suyo solo en apariencia, en realidad, trabajaba para una máquina invisible que regulaba su visibilidad, su éxito y su ingreso. Un día, mientras completaba su quinta jornada de 10 horas sin descanso, se detuvo y se preguntó, ¿en qué momento dejé de ser libre para convertirme en una extensión de una plataforma? No obtuvo respuesta. Solo una nueva notificación del sistema: tu posicionamiento ha disminuido un 12% esta semana. Invierte en visibilidad para no perder clientes. 8.3. Economía digital y esclavitud invisible. La narrativa oficial nos ha repetido que la economía digital ha empoderado a los individuos, ha democratizado el acceso al trabajo y ha roto las barreras de entrada. Y algo de eso es cierto. Pero detrás del relato de la innovación se esconde una realidad más compleja: el surgimiento de un nuevo tipo de esclavitud, invisible, voluntaria, tecnológicamente administrada. Apareció el mito del emprendedor libre. Nos dijeron que ahora todos podíamos ser nuestros propios jefes. Que bastaba una conexión a Internet para iniciar un negocio, vender servicios, trabajar desde casa. Que ya no necesitábamos oficinas, ni horarios, ni estructuras jerárquicas. Era el paraíso del trabajador independiente. Pero esa promesa venía con trampa. La libertad del trabajador digital está condicionada por los caprichos de algoritmos que nadie comprende, por plataformas que imponen sus normas sin apelación, y por un mercado global que exige disponibilidad permanente, adaptabilidad extrema y una sonrisa constante. El emprendedor digital no es más libre, es más vulnerable. No tiene contrato, no tiene sindicato, no tiene protección. Depende del puntaje que otros le asignan, del tráfico que un algoritmo decide enviarle, del clima emocional de una red social, de las políticas de una app que puede borrarlo con un clic. Por otra parte, en esta economía, el producto no es solo lo que se vende. El producto eres tú. Tu comportamiento, tus gustos, tus debilidades. Todo se convierte en dato. Y ese dato se compra, se vende, se analiza, se predice. Las grandes plataformas tecnológicas no comercian productos, comercian con la mente humana. Y mientras creemos estar eligiendo, en realidad estamos siendo guiados. Mientras creemos estar vendiendo, en realidad estamos siendo usados. Mientras creemos ser usuarios, somos usados. La atención, nuestro bien más escaso, se ha convertido en el petróleo del siglo XXI. Y como todo recurso valioso, se extrae, se explota y se comercia. La economía digital no necesita esclavizar cuerpos, como en el pasado. Basta con esclavizar la atención. A esto se suma un fenómeno más sutil: la dependencia del reconocimiento. Likes, seguidores, estatus. El valor del trabajo ya no se mide por su utilidad o su calidad, sino por su impacto emocional. Se vive en función de la aprobación digital.
Y eso genera angustia, adicción, sobreexposición y vacío. Millones de personas trabajan gratis creando contenido, cultivando audiencias, alimentando plataformas, con la esperanza de algún día monetizarlo. Pero ese algún día nunca llega para la mayoría. La mayoría trabaja sin paga, esperando likes como recompensa. Es el nuevo trabajo invisible. Es la nueva explotación consentida. En este sistema, la precariedad se ha disfrazado de flexibilidad. La dependencia se ha camuflado como oportunidad. Y el desgaste psíquico se ha vendido como pasión. El trabajador digital no para nunca. Vive midiendo su productividad, su engagement, nivel de compromiso emocional e interacción activa, su conversión. No hay horarios, no hay límites, no hay cuerpo. Y, sin embargo, nadie lo obliga. Todo parece voluntario. Esa es la genialidad perversa del nuevo modelo, no impone, seduce. No castiga, invisibiliza. No explota con látigos, sino con métricas. El resultado, una economía donde el capital es invisible, el poder está automatizado y el esclavo cree ser libre. 8.4. Vigilancia total, biometría y trazabilidad. La pesadilla distópica que tantas veces advirtió la literatura ya no es una amenaza lejana ni una especulación de ciencia ficción, sin darnos cuenta, se ha vuelto rutina, se ha vuelto ley, se ha vuelto pseudo sentido común. Y lo más inquietante, se ha vuelto deseable para muchos. La vigilancia ya no es una torre de panóptico con un guardia observando desde arriba. Hoy es una red digital tan íntimamente entrelazada con nuestras vidas que la mayoría ni siquiera se da cuenta de que está siendo observada. Y menos aún, de que está colaborando con entusiasmo. La biometría ha convertido al cuerpo humano en la nueva llave de acceso al sistema. Rostros escaneados para desbloquear teléfonos. Huellas dactilares para acceder a cuentas bancarias. Reconocimiento de iris para identificarse en fronteras. Patrones de voz y de andar para rastrear comportamientos. Las partes más únicas e intransferibles de nuestra anatomía se han convertido en códigos de identificación. Pero, ¿quién guarda esos datos? ¿Quién los controla? ¿Qué sucede cuando esos registros se usan sin consentimiento o se cruzan con otros sistemas? La promesa de seguridad personalizada esconde la trampa de la vigilancia permanente. Porque cuando tu rostro se convierte en tu firma, tu caminar en tu análisis emocional, tu voz en tu pase de entrada, el error o el abuso del sistema deja de ser un riesgo tecnológico y se vuelve una amenaza existencial. La biometría no se puede cambiar como una clave. No se puede olvidar como una contraseña. No se puede falsificar sin consecuencias. La entrega es total, irreversible, definitiva. El cuerpo ha sido capturado por el sistema. Y bajo ese escenario se establecen todas las condiciones para implementar el seguimiento de la vida cotidiana. La trazabilidad es el mapa digital de nuestras vidas, indicando dónde estuvimos, con quién, cuánto tiempo, a qué hora, qué compramos, qué dijimos, a qué velocidad nos movimos, cuál es nuestra rutina. Y esa información, cruzada y procesada, revela más de nosotros que nuestras propias palabras. Cada transacción, cada desplazamiento, cada interacción deja una huella. El teléfono móvil es un delator voluntario. Las tarjetas, los relojes inteligentes, las cámaras de seguridad, las aplicaciones, los GPS, los sensores, todo participa del nuevo ecosistema de control. Vivimos etiquetados, registrados, sincronizados. Cada movimiento puede ser reconstruido en segundos por cualquier sistema suficientemente poderoso. Y lo más aterrador, la mayoría de las personas lo celebra en nombre de la comodidad, la eficiencia o la protección. Se rastrea al ciudadano bajo la excusa del crimen, del virus, del orden público. Y lo que comenzó como una medida temporal ante emergencias, como en tantas ocasiones en la historia, se convierte en norma permanente. Una vez que el sistema conoce tu rastro, no lo olvida. Así implementan el control bajo la apariencia de seguridad. Nos dijeron que todo esto era por nuestra seguridad, que era por nuestro bien, que quien no tiene nada que ocultar, no debe temer. Pero ese razonamiento es el cimiento de todas las tiranías. Porque lo que se normaliza hoy como protección puede volverse mañana persecución. Lo que hoy se considera neutral puede ser reprogramado como amenaza, como subversión, como disidencia.
La biometría y la trazabilidad, en manos de estructuras de poder no transparentes, se convierten en herramientas perfectas para manipular, reprimir sin violencia física, castigar sin juicio y marginar sin siquiera encarcelar. Llegaremos a un tiempo en el que no hagan falta policías en las calles, si hay algoritmos vigilando desde los cielos digitales. No haga falta cárcel si hay exclusión del sistema. No haga falta fuerza represora si hay sumisión voluntaria. Lo más perturbador es que no estamos encadenados por obligación, sino por conveniencia. Entregamos nuestra privacidad por descuentos. Aceptamos el monitoreo a cambio de mayor personalización. Cedemos control a cambio de acceso. Renunciamos a derechos a cambio de velocidad. Y así, la esclavitud se presenta como eficiencia. La vigilancia como progreso. La pérdida de libertad como garantía de orden. Pero la libertad no se pierde de golpe. Se erosiona con cada permiso otorgado sin cuestionar, con cada consentimiento aceptado sin leer, con cada sistema abrazado sin reflexión. Lo que está en juego ya no es la privacidad. Es la libertad humana. Es el derecho a vivir sin ser constantemente reducidos a un conjunto de datos, a patrones de comportamiento, a proyecciones algorítmicas. Es el derecho a errar, a cambiar, a olvidar, a ser anónimos, a desconectarse. Y todo eso, lentamente, está siendo erosionado. Porque el futuro del control no es una celda, es un mundo sin privacidad, sin puertas visibles, sin rejas, sin cadenas, sin látigos. Solo datos, sensores, represión digital y consentimiento. 8.5. Reducción de la privacidad y libertad, a cambio de seguridad y modernidad. Para las generaciones nacidas antes del año 1980, la privacidad era entendida como un derecho natural, casi sagrado. Algo que no necesitaba ser justificado ni defendido con teorías complejas. Existía simplemente porque formaba parte de la dignidad humana, tener un espacio propio, pensamientos íntimos, decisiones que no debían ser explicadas ni vigiladas. Pero por desgracia todo eso nos ha sido despojado, sin siquiera darnos cuenta, pues lo entregamos alegres e ignorantes a cambio de beneficios insignificantes. Hoy, lo que antes era sagrado, es tratado como sospechoso. Y lo que antes era vigilancia, hoy se vende como progreso. Como menciona Naomi Klein en su libro La doctrina del shock, los sistemas de poder invisibles utilizan momentos de shock que en muchos casos ellos mismos los generan, para implantar leyes que nos quitan espacios de libertad. Que, de otro modo, nunca hubiéramos podido aceptar. Es así como en nombre de la seguridad, nos instaron a ceder pequeños fragmentos de nuestra intimidad. Primero fue por la lucha contra el terrorismo, luego por el crimen organizado, después por la pandemia, más tarde por la desinformación. Siempre hay una amenaza que justifica mirar por encima del hombro, un enemigo invisible que requiere que dejemos de lado nuestras libertades para ser cuidados. Y si alguien se atreve a cuestionar, inmediatamente es silenciado, tachado de radical, conspiranoico o desinformado, términos que utiliza muy bien el sistema, para que la población no busque cuestionar o desarrollar su capacidad de pensamiento crítico. Pero lo más inquietante no es que nos vigilen. Es que nos han hecho desear esa vigilancia. Nos la presentaron envuelta en interfaces coloridas, con palabras como comodidad, eficiencia, inteligencia, adaptabilidad, tecnología de punta. Y así, el viejo dilema entre libertad y seguridad se ha desplazado, ya ni siquiera lo debatimos. Lo aceptamos de forma voluntaria. Pero debemos tener claro que, sin libertad, nunca habrá seguridad, si acaso será control, autoritarismo o dictadura. Nadie nos obligó a entregar nuestros datos. Nosotros los dimos. Registramos cada paso en aplicaciones, permitimos que nuestras cámaras y micrófonos estén activos 24/7, colocamos asistentes virtuales en nuestras casas que escuchan todo, cargamos con dispositivos que nos geolocalizan y aceptamos, sin leer, cláusulas de políticas de privacidad que serían impensables hace 20 años. Lo que no vimos fue que con cada aceptar términos y condiciones no solo regalábamos información, sino fragmentos de nuestra soberanía personal. La vigilancia actual no usa uniformes ni armas visibles. Se disfraza de servicio y de innovación. La aplicación que mide tus hábitos es la misma que te predice el estado de ánimo. El sistema de reconocimiento facial en lugares públicos es el mismo que te evita hacer filas.
La tarjeta que recopila tus movimientos también te protege de fraudes. Todo parece conveniente. Hasta que un día, te das cuenta de que ya no puedes escapar. Que cada decisión, cada palabra, cada desplazamiento ha sido registrado. Que tus elecciones de compra son analizadas por empresas que modelan tu perfil psicológico. Que tus redes sociales te muestran solo lo que te mantiene dócil. Que tus amigos piensan 2 veces antes de compartir una opinión crítica. Y que tú también lo haces. No fue una revolución violenta. Fue una entrega lenta, seductora y casi imperceptible. A cambio de la promesa de estar seguros y conectados, entregamos la privacidad sin darnos cuenta de que con ella se iba también la libertad. Y la modernidad fue la mejor excusa. Bajo la narrativa de que quien no se actualiza queda fuera del sistema, la vigilancia se convirtió en un signo de progreso. Lo antiguo, lo analógico, lo autónomo, empezó a verse como ineficiente o antisocial. En esta era donde la conectividad es sinónimo de pertenencia, quien reclama privacidad se vuelve un marginal. Reclamar tu derecho a estar fuera del radar te hace parecer paranoico, antisistema, incluso culpable de algo. El gran engaño fue hacernos creer que debíamos elegir entre libertad o seguridad. Como si no fuera posible protegernos sin ser monitoreados, como si no existiera una forma de vivir conectados sin convertirnos en datos, como si toda forma de modernidad implicara renunciar a nuestra humanidad. Lo que nos han quitado no es la capacidad de decidir, sino la conciencia de que podemos decidir. Y ese es el mayor triunfo del nuevo sistema de control, no esclaviza a la fuerza, sino que seduce con confort. Reflexión de transición. A veces no es necesario un decreto totalitario para cambiar el rumbo de la civilización. Basta con un leve desplazamiento en las costumbres, una tendencia que se instala con la apariencia de modernidad, una innovación que promete facilitarnos la vida, pero que, sin que lo notemos, nos aleja de nuestras últimas libertades reales. Las grandes transformaciones de control social del siglo XXI no llegan con tanques, sino con actualizaciones de software, con nuevas políticas bancarias, con la lenta y silenciosa retirada de lo tangible. En ese horizonte que parecía prometedor y digitalmente brillante, comenzamos a olvidar el valor de lo físico, lo directo, lo anónimo. La economía, al igual que la comunicación y la identidad, se volvió cada vez más intangible. Y en esa niebla, el dinero físico comenzó a desvanecerse como un recuerdo incómodo de una era menos controlada. 8.6. Desaparición del dinero físico. En medio de la euforia por las billeteras digitales, los códigos QR, las aplicaciones bancarias y las criptomonedas estatales, el billete y la moneda se están convirtiendo en reliquias del pasado. Lo que antes era un símbolo de intercambio directo, ahora es tachado de primitivo, sucio, lento y riesgoso. Se nos vende la idea de que el dinero físico es un estorbo, cuando en realidad es uno de los últimos baluartes de libertad anónima en el mundo moderno. Detrás del relato de la eficiencia digital se esconde una arquitectura de control mucho más sofisticada. Porque en el momento en que todo pago es rastreable, toda compra es registrada, toda transacción depende de un servidor digital, el ser humano pierde no solo su privacidad, sino su autonomía. Nos engañan a través del espejismo de la comodidad. La mayoría de las personas aceptaron la digitalización del dinero sin resistencia. ¿Por qué cargar efectivo si todo puede hacerse desde el móvil? ¿Por qué manejar billetes si una simple tarjeta puede comprar el mundo? Y así, la comodidad se transformó en un caballo de Troya. Cada clic que evitó una fila, cada pago sin contacto que aceleró una compra, cada transferencia instantánea reforzó una estructura invisible donde el dinero ya no pertenece a quien lo posee, sino a quien lo gestiona. Ya no hay soberanía individual sobre el valor económico si éste depende de una red externa. El banco, el proveedor de la aplicación, la autoridad financiera, el proveedor de Internet, todos son eslabones entre el ciudadano y su capacidad de transacción. Basta con un bloqueo, una suspensión o una sanción para que alguien quede fuera del sistema económico. En la era del dinero digital, la exclusión financiera es la nueva forma de castigo político. Basta ver las políticas de sanción ejercida por Estados Unidos de América sobre los países que no se someten a sus órdenes. Sanciones que van desde restringir pagos hasta confiscar reservas. El sueño de los tecnócratas es una economía sin efectivo,
pues en un mundo sin dinero físico, todos los movimientos económicos se vuelven trazables, predecibles y controlables. Desde la compra más íntima hasta la donación más insignificante, todo deja una huella. Esto no es un accidente, es el objetivo. Gobiernos y corporaciones pueden ahora tener acceso a tus hábitos de consumo, a tus preferencias políticas, a tus donaciones, a tus patrones de vida, al control total de tu capacidad económica. ¿Compraste libros sobre desobediencia civil? ¿Enviaste dinero a una causa incómoda? ¿Compras en negocios que no participan del sistema? Todo queda registrado. El dinero físico era libertad precisamente porque era invisible al ojo digital. Permitía ayudar, compartir, ahorrar, decidir. Permitía un margen de autonomía en un mundo cada vez más vigilado. Su desaparición es una alerta, no una anécdota. Así pasamos del poder del efectivo al permiso de compra, con el avance de las CBDC, monedas digitales emitidas por bancos centrales, el riesgo es aún mayor. Estos nuevos instrumentos, promovidos como versiones oficiales de las criptomonedas, permiten no solo rastrear sino programar el dinero. Se podrá limitar su uso a ciertos sectores, establecer fechas de vencimiento, impedir que se transfiera a determinadas personas o causas. El dinero deja de ser un instrumento neutro y se convierte en un código moral, una herramienta de obediencia. No comprarás lo que quieres, sino lo que se te permita. No ahorras como prefieres, sino como lo establece el algoritmo. No ayudas a quien decides, sino a quien el sistema valida. En otras palabras, el dinero deja de ser tuyo. Pero los que aún defienden el uso del efectivo, quienes se resisten a digitalizar su economía por completo, son la última trinchera de la lucha por la libertad financiera, y por eso son tratados como retrógrados, sospechosos o potenciales evasores. Pero en realidad son guardianes de una libertad que aún no ha sido abolida por completo. El dinero físico es una trinchera silenciosa. Es el último vestigio de una economía verdaderamente humana, donde el acto de dar, recibir, ayudar o comerciar no está mediado por un ente superior, ni condicionado por una base de datos. En su desaparición se juega algo más que la modernización financiera, se juega la posibilidad de vivir al margen del control total, se juega la libertad humana. Historia. Camila era una niña que disfrutaba de la lectura, de paseos por el parque, de la pintura y en su cumpleaños número 12, sus padres le regalaron su primer teléfono inteligente. El dispositivo venía con la promesa de cientos de libros digitales, de independencia y conexión al mundo, y con él, una puerta abierta a infinitas imágenes, sonidos, tendencias y contenidos. En cuestión de semanas, su atención empezó a fragmentarse. Ya no podía concentrarse más de unos minutos en una lectura, ni sostener una conversación sin revisar el teléfono, ni tolerar el silencio. Sus emociones comenzaron a depender de las reacciones digitales, un me gusta la hacía sonreír, una publicación ignorada la dejaba en angustia. Todo su mundo se reconfiguró, cada momento debía ser compartido, cada imagen filtrada, cada emoción convertida en espectáculo. Cuando cumplió 16, no tomaba un libro de papel o digital ni por error, ya no dormía bien. Sus ojos estaban acostumbrados a la luz azul de la pantalla, y su mente a la dopamina rápida de los videos de pocos segundos. Camila no podía definir qué le interesaba de verdad. Tampoco sabía quién era sin su perfil digital. Lo importante era mantenerse visible, entretenida, entreteniendo. Sus padres, aunque preocupados, también estaban atrapados en sus propias pantallas. La familia dejó de conversar. Las comidas se hacían en silencio, cada uno con su dispositivo. Todos conectados, pero nadie presente. Camila, como millones, había sido diluida por la distracción continua y por el entretenimiento. 8.7. Sociedad del espectáculo y la distracción permanente como control. Dentro de la ingeniería social que se ha aplicado a nuestra sociedad, encontramos que el espectáculo ha sustituido a la realidad y el entretenimiento ha sido elevado al rango de necesidad básica. La pantalla es la nueva ventana del mundo, pero también su cárcel invisible. Nos lo vendieron como información, acceso, conexión. Y lo que obtuvimos fue saturación, ruido y anestesia. La lógica de la distracción no es accidental. Es una herramienta de ingeniería de control social perfectamente diseñada. Un ser humano que no puede concentrarse, tampoco puede cuestionar.
Un ser humano que está constantemente estimulado, rara vez se detiene a reflexionar. La atención es el nuevo territorio de conquista, y en esta guerra silenciosa, la mayoría ya ha sido vencida sin saberlo. El sistema no necesita censurar la verdad si puede ahogarla entre 1 millón de imágenes vacías. Basta con sobreestimularnos. Si todo es urgente, nada es importante. Si todo es visible, nada tiene profundidad. La opinión pública, manipulada por la velocidad y la viralidad, se vuelve incapaz de sostener un pensamiento complejo o de recordar lo que ocurrió la semana pasada. Los algoritmos no buscan educar ni informar. Buscan retener nuestra mirada, nuestro tiempo, nuestra mente. El escándalo, el morbo, la indignación instantánea, el chisme, la burla, todo vale si garantiza un clic más. Y así, lo trivial ocupa el lugar de lo esencial. Mientras los derechos se desvanecen, el ciudadano común está preocupado por el último reto viral, el nuevo escándalo de una celebridad o la tendencia efímera del día. Lo más dramático es que la sociedad del espectáculo ya no se limita al entretenimiento profesional. Todos somos actores y espectadores al mismo tiempo. Cada persona con un móvil en la mano puede convertirse en contenido, en producto. Cada gesto puede ser registrado, compartido, monetizado, evaluado. Y así, el control se vuelve interno. No hace falta reprimir a nadie si todos se están autocensurando para agradar al público. No hace falta vigilar si todos se exponen por voluntad propia. No hacen falta cadenas para los esclavos si todos se entretienen en su jaula luminosa. La distracción permanente no solo roba tiempo. Roba profundidad, sentido y libertad interior. Nos convierte en consumidores de experiencias ajenas, en adictos a la inmediatez, en incapaces de soportar el vacío creativo que precede a toda transformación auténtica. ¿Quién tiene tiempo hoy para pensar en su vida cuando hay una nueva serie que ver, un nuevo escándalo que comentar, un nuevo contenido que consumir? La sociedad del espectáculo ha logrado lo que siglos de represión no pudieron, una sumisión voluntaria, alegre, tecnológica. Y así, mientras el mundo real se deteriora, la humanidad sigue distraída, sonriendo frente a una pantalla que no muestra la verdad, sino su caricatura. 8.8. El ciudadano como producto y objeto de ingeniería de manipulación social. La gran mentira de la modernidad digital es que el ciudadano es libre, cuando en realidad ha sido reducido a un dato, una etiqueta, un patrón de conducta predecible y comercializable. En lugar de ser un sujeto con pensamiento, dignidad y voluntad, el ser humano ha sido convertido en un producto moldeable, codificable y en última instancia, programable. En la superficie, seguimos creyendo que nuestras decisiones son propias, lo que compramos, lo que pensamos, lo que sentimos, incluso por quién votamos. Pero bajo ese barniz de autonomía, existe una maquinaria precisa, compleja y silenciosa que modula nuestras preferencias, condiciona nuestros gustos y predetermina nuestras elecciones. Los algoritmos no solo estudian lo que haces, sino también lo que no haces. Conocen tus hábitos de sueño, tus miedos, tus secretos, tus momentos de debilidad emocional. Saben cuándo estás más propenso a ceder, a consumir, a reaccionar. En ese nuevo orden digital, el ciudadano ha dejado de ser el sujeto de la historia para convertirse en un objeto de ingeniería social a gran escala. La personalización de contenidos, presentada como un avance, no es más que una forma de burbuja cognitiva, te muestran lo que quieres ver, lo que confirma tus ideas, lo que perpetúa tu perfil. Y cada clic que haces, cada reacción que emites, alimenta una versión de ti que otros construyen para ti. Te van encerrando en un molde invisible para tu pensamiento del que es difícil escapar. La libertad ha sido redefinida, ya no consiste en elegir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, sino en elegir dentro de una gama preconfigurada de opciones diseñadas para ti por otros. Te permiten escoger el color del envoltorio, pero el contenido ya ha sido decidido. La nueva ingeniería de manipulación social no se impone con violencia, sino con seducción. No te obliga, te seduce. No reprime, recompensa con dopamina digital, con validación social, con comodidad. El viejo poder decía, haz esto o serás castigado. El nuevo poder dice, haz esto y serás aceptado, visible, relevante. Y así, el ciudadano se convierte en una pieza de mercado, pero también en un experimento constante.
Cada comportamiento es una variable que se analiza, se compara, se optimiza. No se trata solo de venderte un producto, sino de redefinir quién eres, qué piensas, qué deseas. La ingeniería del alma ha comenzado. El control ya no se ejerce únicamente desde el Estado. Ahora son las plataformas, las corporaciones, las inteligencias artificiales quienes deciden qué es visible, qué es deseable, qué es correcto. El ciudadano moderno vive en una democracia de apariencias, pero bajo una dictadura algorítmica. Y lo más grave, esta mutación antropológica no se da con resistencia, sino con entusiasmo. Las masas no protestan por su reducción a objetos. Aplauden cada nueva función, cada nueva aplicación, cada nuevo avance que las vuelve más dependientes, más observadas, más manipulables. La modernidad, el desarrollo tecnológico y científico nos prometieron un mundo más inteligente. Pero lo que están construyendo es un mundo donde el ser humano es el producto final de una cadena de montaje invisible, cuyo destino ya no es ser libre, sino funcional. Donde nos quieren entretenidos, ignorantes y dóciles. 8.9. El algoritmo como juez y guía. En el principio fue el juicio humano, imperfecto, sí, pero arraigado en la experiencia, en el discernimiento, en la ética y la duda. Hoy, en cambio, delegamos crecientemente ese juicio en el algoritmo, esa abstracción matemática envuelta en un aura de objetividad que oculta un poder sin rostro y sin alma. La promesa era la eficiencia, dejar que los sistemas computacionales gestionen lo que el ser humano hace con lentitud, subjetividad o error. Pero detrás de esa narrativa pragmática se ha escondido una silenciosa cesión de soberanía individual y colectiva. El algoritmo ya no es solo una herramienta, es árbitro, filtro, guía, juez, y en muchos casos, condena sin apelación. Decide qué publicaciones ves y cuáles no, qué amigos te sugiere, qué noticias te entrega, qué música escuchas, qué películas te gustarán, a quién considerarás confiable. En las cortes judiciales más avanzadas, ya se emplean algoritmos para sugerir penas, calcular riesgos de reincidencia o recomendar sentencias. En las empresas, estos sistemas seleccionan candidatos, determinan si eres elegible para un préstamo, o si representas un riesgo financiero. En la educación, sugieren trayectorias ideales para tu perfil. En el entretenimiento, el algoritmo es el guionista. Y en la vida cotidiana, se convierte en tu brújula moral y tu consejero emocional. Este nuevo guía invisible no se limita a predecir tus decisiones, sino que las moldea. Aprende de tu comportamiento, lo retroalimenta, lo refuerza y lo redirige. Te presenta una versión del mundo que confirma tus sesgos, amplifica tus emociones y te encierra en una cámara de eco emocional y cognitiva de la que rara vez eres consciente. Lo más inquietante no es la inteligencia del algoritmo, sino nuestra obediencia pasiva a sus dictámenes. Ya no cuestionamos por qué vemos lo que vemos. Ya no nos preguntamos quién decide lo que es visible, lo que es relevante, lo que merece nuestra atención o nuestra indignación. El algoritmo ha desplazado al maestro, al filósofo, al anciano sabio. Ha ocupado el lugar del guía espiritual, pero sin alma, sin piedad, sin historia. Es un nuevo oráculo. Solo que no vive en una montaña ni habla en enigmas, sino que se aloja en servidores lejanos, alimentado por nuestras propias elecciones, nuestras búsquedas, nuestras dudas más íntimas. Y como todo oráculo, no solo responde, también condiciona el tipo de preguntas que podemos formular. Pero ¿qué ocurre cuando este juez tiene objetivos propios, cuando su lógica no puede ser explicada, cuando sus decisiones son automatizadas y sus criterios invisibles? Ocurre lo que ya está ocurriendo, el fin de la responsabilidad humana. Nadie responde por las decisiones del algoritmo. Nadie se hace cargo de sus sesgos, de sus errores, de sus omisiones. Y, sin embargo, confiamos en él, más que en cualquier humano. Esta es la nueva forma de gobernar, la algocracia o gobierno por el algoritmo. Un sistema donde el poder ya no se legitima en el voto, ni en la ley, ni en la moral, sino en la eficiencia del código. Un poder que no necesita reprimir, porque guía. Que no necesita censurar, porque filtra. Que no necesita convencer, porque predice. El algoritmo es el nuevo Dios digital, omnisciente, aparentemente neutral, siempre presente, siempre velando por nuestro confort. ¿Pero a qué precio?
A cambio de su guía, entregamos nuestra capacidad de dudar, de pensar, de buscar, de equivocarnos. A cambio de su juicio, renunciamos a nuestra conciencia. Y así, paso a paso, sin violencia, sin alarma, la humanidad se va dejando gobernar por una inteligencia que no ama, que no sueña, que no llora, que no perdona. No perdona. No perdona. No perdona.